Seguimos con la información en Canal E. Quiero saludar y agradecer el tiempo de espera a Miguel Ángel Toma. El licenciado Toma es exsecretario de Inteligencia y nos atiende esta tarde. Miguel Ángel, un saludo muy cordial. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Originalmente nosotros lo convocamos para opinar de un tema de inteligencia, de un tema de conversaciones con los Estados Unidos, con la CIA, con otros organismos, pero antes de entrar de lleno en ese tema, me gustaría, como hombre de la política, que usted me diera su parecer sobre el capítulo al que estamos asistiendo en el Congreso de la Nación. Mi percepción es bastante positiva, ¿no? Porque, en primer lugar, creo que el gobierno va a tener la ley ómnibus, es decir, va a cumplir con una expectativa que no es menor cuando se trata de política y cuando hay que dar señales a los mercados, por un lado, y por el otro va a salir una ley con algunas modificaciones que me parecen sumamente significativas, porque preservan determinados sectores de la sociedad argentina muy vulnerados durante toda la etapa del kirchnerismo, que es, por ejemplo, el sector de las jubilaciones. Pero al mismo tiempo se está planteando que todo el capítulo fiscal que fue sacado de esa ley va a ser tratado con posterioridad a través de leyes parciales que toquen cada uno de estos temas. De manera que yo creo que el oficialismo va a tener lo que necesita y también, me parece importante remarcarlo, está haciendo un aprendizaje muy significativo, que es normal cuando es un gobierno reciente y que no tiene experiencia, que es cómo manejarse en un país federal con gobernadores que tienen intereses particulares y con un parlamento donde el oficialismo no tiene mayoría, pero que sí tiene tres bloques dialoguistas que en realidad le están dando a esta ley la posibilidad concreta de salir, pero al mismo tiempo no afectar de manera tal tanto el federalismo de los gobernadores como sectores, insisto, de los jubilados, que hubieran significado a corto plazo, junto con un proceso inflacionario de una inercia enorme, Pepe. Entendamos que los 4 primeros meses de este año, diciembre, enero, febrero y marzo, vamos a tener una inflación de aproximadamente el 100%, más el impacto de las tarifas que va a venir en el mes de febrero y marzo, más el inicio de las clases. Si no se va manejando con inteligencia y con prudencia el necesario ajuste que tiene que hacer el gobierno, podemos correr el riesgo de estarle haciendo el juego a los que están agazapados, esperando el fracaso. Entonces, sintetizo diciendo, creo que es un excelente aprendizaje el haber empezado a negociar esta ley en función de estos parámetros que acabo de señalar. Miguel Ángel, quiero preguntarle, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, está en los Estados Unidos. Fundamentalmente mantuvo encuentros con gente del Fondo Monetario Internacional. Hay llamativos encuentros con el Departamento del Tesoro, pero también otro que me parece muy importante por algo que está pasando en esta parte del continente, lo hemos hablado en más de una oportunidad con usted, tiene que ver con el terrorismo, el narcotráfico, y se ha reunido con el director de la CIA. Se está buscando una agenda común. ¿Qué le parece ese punto en concreto? Me parece excelente. Tengo que felicitar al gobierno en este aspecto porque me parece que el alineamiento con Occidente, es decir, el realineamiento geopolítico que requiere la Argentina, está perfectamente encauzado a través de este tipo de relaciones. Esto en primer lugar, es necesaria una agenda común con Estados Unidos, con Israel y con Europa en general respecto del problema del crimen organizado por un lado, pero fundamentalmente por el terrorismo, porque no nos engañemos, Pepe, hoy existe un maridaje absolutamente sobrepuesto entre crimen organizado y terrorismo. El crimen organizado hoy es un factor central, y me refiero al narcotráfico, del financiamiento del terrorismo. El ejemplo más claro es lo que pasa en la Triple Frontera, donde conviven las grandes organizaciones del narco de América Latina, concretamente el primer Comando Capital de Brasil, el Comando Vermelho, por ejemplo, junto con el EPP, Ejército Popular Paraguayo, que controla la marihuana en la zona norte de Paraguay, en Pedro Juan Caballero, conviven con excombatientes de FARC
y de Sendero Luminoso, que además están en contacto con Hamas y con Hezbollah. Y todo esto amalgamado por la operación de Irán, de los servicios de inteligencia de Irán, el MOIS y el BEVAC, y también por el G2 cubano y obviamente a través de Venezuela o de la Venezuela de Maduro. Entonces, si no entendemos que acá hay que dar una batalla integral y que esta batalla, porque excede el marco de nuestra frontera, no puede ser dado solo por las fuerzas de seguridad, sino que tiene que ser dado centralmente por la operación de inteligencia, y que la operación de inteligencia, por la naturaleza de lo que acabamos de describir, es de naturaleza transnacional. Consecuentemente, la relación con la estructura de los organismos de inteligencia de Estados Unidos es fundamental para el tema del crimen organizado, y con Israel es fundamental por el tema del terrorismo, de manera que este tipo de vinculación me parece excelente. Primer punto. Termino diciendo, me llamó la atención de todos modos que sea el jefe de gabinete el que adquiere protagonismo. Normalmente esto debiera hacerlo el propio, en este caso, interventor, quien vaya a ser el jefe de la AFI. ¿Por qué? Porque hay una particularidad y una especificidad en la tarea de inteligencia que no basta simplemente con establecer una buena relación, porque esto fructifica cuando se produce el intercambio de información y de operaciones conjuntas. De manera que el realineamiento y el contacto, que me parece excelente, tiene que venir de la mano con la capacidad de reconstruir un sistema de inteligencia que sea capaz de responder e intercambiar con estas estructuras altamente profesionalizadas todo lo que hace a las acciones comunes. Si no, puede quedar simplemente en una buena expresión de deseo, pero insisto, si no se reconstruye nuestro sistema de inteligencia, que está además absolutamente destruido, difícilmente podamos coronar ese realineamiento con acciones concretas y consecuentes. Miguel Ángel, usted ha tocado varios puntos importantes de los que yo he ido tomando nota para no desordenarme a la hora de preguntarle. Entonces, primer punto, siguiendo sobre ese tema, el contacto con el líder de la CIA y otros sectores de inteligencia. Usted que tiene el expertise, que tiene el conocimiento, en términos generales, cuando se habla con los Estados Unidos a esos niveles, ¿cuáles son los elementos de cooperación que se tienen en cuenta? Pregunto, armamento, equipamiento, tácticas, entrenamiento, maniobras. ¿Por dónde va en términos generales ese tipo de acuerdos? El tipo de acuerdo se basa fundamentalmente en el intercambio de información. Es fundamental el intercambio de información, en primer punto. Esto es lo que hace a la naturaleza misma de la relación. En segundo lugar, la Argentina, como señalaba Pepe, con un sistema de inteligencia absolutamente destruido, pasa a ser muy importante la posibilidad del intercambio y de capacitación de cuadros para la formación de la reestructuración de los cuadros y de los oficiales de inteligencia que vayan a ocupar en el futuro la tarea específica que debe desarrollar la AFI. En tercer lugar, la necesidad del reequipamiento y de la tecnología. Hoy es imposible manejarse sin la cyber intelligence, como suele decirse, o la inteligencia cibernética. ¿Por qué? Porque hoy en las redes y en todo el sistema de Internet existe una enorme cantidad de información que tiene que ser procesada y convertida en inteligencia. Si no, estamos viviendo en el siglo pasado. Lo digo desde la experiencia mía. Yo, cuando fui jefe de inteligencia, año 2002, 2003, todavía esto no tenía un auge importante, pero en la sucesiva evolución del trabajo que fuimos haciendo en nuestras fundaciones, queda claro que si no tenemos hoy la capacidad de actualizarnos y de modernizarnos, no podemos ser fieles a ese realineamiento y responder a los requerimientos que hagamos o que nos hagan con la profundidad que se requiere. Estos tres elementos para mí son centrales en la relación con todos los servicios de inteligencia de Occidente. Miguel Ángel, antes de viajar a Israel, el presidente de la Nación tendría, déjeme usar el potencial, no es algo que de modo independiente yo pueda confirmar, tendría la intención de declarar como grupo terrorista a Hezbollah. En el contexto geopolítico que vivimos, ¿qué le parecería esa decisión? Me parece excelente. Yo creo que Hezbollah, queda claro, ha sido el responsable material de los dos atentados que sufrimos en la Argentina. Hezbollah opera hoy en Ciudad del Este,
muy fuerte en la triple frontera. Hay que pensar, Pepe, no es un dato menor, el segundo espacio de financiamiento de Hezbollah proviene de la triple frontera. El primero es Qatar, tanto Qatar a través de la ayuda humanitaria a Gaza, que es finalmente utilizada por Hamas para su desarrollo militar y la guerra que está desarrollando contra Israel, y Hezbollah también recibe por parte de Qatar, pero fundamentalmente por parte de la triple frontera, un fuerte nivel de financiamiento, insisto, donde la droga y el narcotráfico, ahí viene el maridaje del que hablaba, es quien produce también esos fondos que finalmente utiliza Hezbollah, también en operaciones en Medio Oriente, pero no solo en Medio Oriente. Pensemos que cuando entró el avión venezolano-iraní a la Argentina, que ahora hay que volver, extraditarlo a Estados Unidos, venía piloteado por un miembro de la Fuerza Al-Quds. La Fuerza Al-Quds fue fundamental en el bombardeo de la AMIA, en el atentado a la AMIA, y venían venezolanos, pero esos venezolanos también pertenecen a la Agencia Bolivariana de Inteligencia, la ABIN, y hoy, tengamos claro, Venezuela es un narcoestado, es decir, protege a las narcoguerrillas que generan el desarrollo necesario para que puedan operar los cárteles. De manera que, cuidado, todo esto constituye una unidad sobre la que tenemos que operar. Miguel Ángel, estoy excedido en el tiempo, pero tengo dos preguntas más para usted. La primera, hace pocas semanas atrás tuve oportunidad de hablar con el expresidente de Ecuador, Yamil Maguad. Y Yamil Maguad me decía Sí. que Ecuador se aproximaba, fue unos pocos días antes de que se produjera la toma del canal y que se produjera todo este desasosiego de violencia enorme de Ecuador. Se acercaba el momento, me dijo Yamil Maguad, en donde Ecuador iba a tener que decidir si era plenamente un Estado de Derecho con vigencia de la democracia o se convertía en un narcoestado. ¿Qué tan lejos de eso estamos en la Argentina? A ver, obviamente Ecuador, por su cercanía con Perú, con Venezuela y con Colombia fundamentalmente, a diferencia de la Argentina, está en lo que podemos llamar el gran círculo de producción de la droga. En la Argentina por ahora, lo que tenemos es una pelea por el mercado, no hay producción de drogas naturales. Empieza a haber producción de drogas sintéticas, que este es otro capítulo. Consecuentemente, en la Argentina todavía no hay un desarrollo tan profundo y de tanta capacidad de operación por parte de las estructuras del narco y de las narcoguerrillas. Como decíamos, están absolutamente emparentadas. Pero esta pelea por el mercado es lo que está generando la violencia, donde lo vemos especialmente en Rosario, pero también en todo lo que es el Gran Buenos Aires. No estamos cerca, estamos de alguna manera un poco lejos, pero cuidado, si no empezamos a actuar ya, en una lucha frontal donde la inteligencia es central para desarticular estas estructuras, no vamos a estar a 4.500 kilómetros de Ecuador, lo podemos tener a la vuelta de la esquina. Miguel Ángel, y finalmente, tomé debida nota que usted mencionó varios grupos violentos, varios grupos terroristas de actuación en distintos ámbitos. Primero, ¿cree usted que concomitantemente están actuando con una suerte de unidad estratégica en donde cada una tiene un rol? Y segundo punto, dentro de eso, ¿cree usted, como indican algunas versiones, que la RAM tendría algún tipo de conexión o algún tipo de trabajo en el tráfico de drogas entre Argentina y Chile junto con las FARC? A ver, empiezo por la segunda. Queda claro que las RAM en su momento tenían una vinculación directa con la FARC. Cuando el jefe de la policía colombiana en el año 2017 tiene una reunión con los carabineros chilenos, les informa claramente de que cuando al segundo de las FARC, Raúl Reyes, muere en un combate que fue justamente en la frontera con Ecuador, 12 kilómetros adentro. Ustedes recordarán que generó un conflicto diplomático. En aquel momento era Correa el presidente de Ecuador. Le sustraen la computadora a Raúl Reyes
y cuando la desencriptan se encuentra que el principal, no el único, interlocutor que tenía en la Argentina era Facundo Jones Waller. De manera que la vinculación desde ese momento existe, ¿no? Esto en primer lugar. Y la otra parte, si me la repetís. Sí, Pepe, que usted mencionó distintos grupos que están en el narcoterrorismo, Sí, si cree usted, que correcto. trabajan juntos. Sí, el ejemplo más claro de ese maridaje en la práctica es lo que pasó con el fiscal paraguayo Pecci. Pecci era un fiscal que investigaba por igual a Hamas, a Hezbollah, todo lo que era la Triple Frontera, al PCC y al Comando Vermelho, y también al EPP paraguayo, que como les decía recién opera en el norte, y a diferencia de los carteles brasileños que manejan la cocaína, el EPP a través de la producción de marihuana en el norte la baja por la hidrovía. Investigaba a todos por igual, terrorismo y narcotráfico. Muere en Colombia, se equivocó en elegir el lugar donde ir de luna de miel, pero toda la tarea de inteligencia, según la investigación que se está desarrollando, fue hecha en la Triple Frontera respecto de los movimientos de Pecci por las estructuras de inteligencia que operan ahí y que están vinculadas a la estructura de Hamas, Hezbollah, Irán, etcétera, y el G2 cubano. Y la muerte, es decir, la ejecución material del atentado, lo desarrolla un grupo narco, sicarios que pertenecen a una estructura narco-guerrillera de Colombia, que lo mata en la playa mientras estaba, como les decía, desarrollando su luna de miel. Es decir, ya no solamente hay intereses que se encuentran en términos de financiamiento o de protección, también hay acciones directamente de violencia donde ambos grupos o ambos sectores se terminan combinando y ejecutan en este caso nada más ni nada menos que un magnicidio, ¿no? Pensemos en Nisman, porque tiene mucho que ver todo esto también. Miguel Ángel, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo, Pepe. Hasta luego. El licenciado Miguel Ángel Toma. Seguimos.